Buen día. A continuación les presentaremos este manual del tema género que hemos preparado los integrantes del equipo Alma Reina, Antonio Flores, Cecilia Machuca, Norma Fierro, Laura Jiménez y Víctor Daniel. En años pasados y comúnmente hasta la actualidad, se ha usado la palabra sexo para referir a una diferenciación entre hombre y mujer. Sin embargo, es importante delimitar que dicha palabra es abstracta y puede ser interpretada en diferentes formas por distintas sociedades y culturas. Por ello, se pensó en dar un concepto en el que se identificara a cada persona de acuerdo a sus rasgos y sentimientos de pertenencia. Así es como surge la palabra género. La palabra género es una construcción de una identidad en el ser humano como símbolo de pertenencia a un conjunto de características que lo hacen o la hacen exclusivo a un grupo de identidad sexual. Para trabajar en una metodología sobre el estudio de identidad de género, es necesario identificar la perspectiva desde la que debemos partir, entendiendo así la identidad de género, por lo que el primer punto es encaminar investigaciones en donde hombres y mujeres sean respetados con su sentimiento de pertenencia. Aquí mencionaré algunos estereotipos que debemos comenzar a erradicar en una situación diferencial de condición de género, entre ellos y ellas en los siguientes contextos. El primero es sociocultural. Es en el cual la ideología se desarrolla por medio de los estereotipos que se han manifestado mediante una desigualdad entre hombres y mujeres. Un ejemplo malo sería: las mujeres deben quedarse en su casa mientras los hombres salen a trabajar. La siguiente sería la interactiva, en la que se le ha dado una orientación del comportamiento que debe tener un hombre y una mujer con sus diferencias ideológicas. Por ejemplo, yo soy el jefe de la casa y se hace lo que yo digo. Y por último, la individual, que es los hombres y las mujeres se han formado estereotipos que ellos y ellas mismas adoptan para pertenecer a ese rango de género. Otro ejemplo mal sería: yo no entro en ese trabajo porque es trabajo de hombres. Algunas consideraciones importantes de mencionar en la metodología es la implementación del material, la cual debe ser formulada con información de igualdad de género, que contenga imágenes y escritos que consideren el síntoma de pertenencia, donde incluyan modelos diferentes de familia sin excluir la diversidad sexual, además de implementar un lenguaje no sexista en el que se incluya el término él y la, y jamás utilizar palabras que puedan ser denigrantes. Género y conocimiento. La primera aparición del término género en psicología se produce en el ámbito clínico en relación con el estudio de personas hermafroditas. Poco después, la antropóloga Gayle Rubin establece la distinción entre hombres y mujeres, así como su representación polarizada, pero aclara la necesaria vinculación entre ambos, acuñando la expresión sistema sexo-género, que también refleja la idea de que, siendo conceptos con entidad propia, resultan sin embargo inseparables. El enfoque de género en la psicología académica cuenta con más de 3 décadas de existencia. Es importante conocer la participación de género, detonando las diferencias que han existido entre hombres y mujeres, así como la evolución de la perspectiva de género en la psicología académica española, dando a conocer los acontecimientos más importantes que se han venido constituyendo a lo largo de la historia. Década de los 80. En 1971, la perspectiva de género está presente en la psicología académica desde sus orígenes. La presencia del género queda limitada a un número reducido de profesoras comprometidas con planteamientos feministas. En 1983 se lleva a cabo el desarrollo en institutos universitarios de investigación. Al igual, se crea el Instituto de la Mujer. En 1987 sale a la luz la publicación de un número monográfico titulado Sexo y Género en Estudios de Psicología. El profesor Ángel Rivera destaca la necesidad de analizar científicamente las diferencias sexuales y de género. En 1988 se organiza un seminario interdisciplinar de investigación feminista. Asimismo, se lleva a cabo el primer encuentro interdisciplinar de estudios de la mujer. El estudio del sexo y del género se ve desde 3 perspectivas: la perspectiva social, la diferencial y la evolutiva. Década de los 90. En el año de 1990 es llamado periodo de expansión en los estudios de mujeres y de género. En 1991 se constituye la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, o ADEM.
Asimismo, la revista de investigaciones psicológicas presenta el título de la doble realidad del sexo y del género perspectivas actuales, en donde se pretende profundizar en el significado de psicológico del sexo y de género. En 1996 se consigue una cátedra con perfil de psicología de género. Asimismo, se lleva a cabo la firma del Instituto de la Mujer y la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. En 1997, la Universidad de Estudios de Género actúa como plataforma de encuentro, reflexión y debate sobre teoría, praxis de estudios de género. En 1998 se rotula con perfil de género otra cátedra de psicología en el área de conocimiento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. A principios del siglo actual, en el año 2000, se publica un dossier sobre la violencia contra las mujeres a las políticas de igualdad en la formación y empleo. En el 2002, la revista de Psicología Social publica un monográfico llamado Psicología Social y Género. En el 2003, la revista Anuario de Psicología analiza la temática Psicología y Género. En el 2004, la revista Psicología General y Aplicada publica el monográfico La Psicología y el Acceso de la Mujer a la Formación Directiva. Asimismo, los papeles del psicólogo publican dos monográficos acerca de género y psicología. En el 2006, la revista Psicotem publica artículos en torno al análisis comparativo entre varones y mujeres en diversos aspectos. En diferentes universidades de España se implementaron programas oficiales de posgrado abordando género, diversidad e identidad. En la parte de desarrollo temático nos encontramos con el planteamiento estático y el planteamiento dinámico. En el primero nos plantea que el sexo y género se conciben como componentes internos e inherentes a la naturaleza sexuada y a la capacidad de flexibilidad humana. Y en el segundo, planteamiento dinámico, nos comenta que el género, tanto género como sexo, se analiza esta construcción desde un papel que ejercen las creencias sobre la psique y en la interpretación, comportamiento y tratamiento para la prevención de problemas complejos. Dentro del planteamiento estático encontramos un análisis comparativo entre sexo y género. En la primera, coloca el sexo como una variable dicotómica y excluyente, en donde muestra desigualdades asignadas a las personas en función de su sexo biológico, colocando así a los hombres en una posición de dominio y a las mujeres en una posición de sumisión. Por otra parte, el género es un factor continuo que admite gradación y mayor variabilidad en cuanto a diversas similitudes comportamentales. El valor profético de las creencias. Este sistema ejerce un papel determinante en los modos de percibir, valorar y desarrollar expectativas, en la elaboración del autoconcepto. Facilita la comprensión y favorece la adaptación para afrontar nuevos retos con mayores recursos. Dentro del mismo encontramos los estereotipos que establecen reglas acerca de lo que hombres y mujeres deben o no hacer. Neosexismo. El prejuicio existente hacia las mujeres. Es un constructo para medir formas modernas de sexismo, especialmente en el campo laboral. Esta es una discrepancia entre las actitudes y creencias declaradas, y los hechos pueden deberse en parte a la persistencia de cierto prejuicio hacia las mujeres, aunque ahora de manera más sutil. El neosexismo ambivalente, el cual diversos actores está formado por dos componentes claramente diferenciados, el sexismo hostil y el sexismo benévolo. El primero coincide básicamente con el viejo sexismo y el segundo es definido por un conjunto de actitudes interrelacionadas hacia las mujeres que son sexistas en cuanto a que las considera de forma estereotipada y las limita a ciertos roles, pero tiene aquí una peculiaridad, el cual muestra un tono afectivo para el receptor. El género se convierte en acción y se desarrolla a través de prácticas de manera sociocultural, interactiva e individual. Un ejemplo de ello es la Agenda 2030, la cual busca en uno de sus objetivos alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. A lo largo de la historia, las mujeres han sido víctimas de una exclusión académica. Desde la antigüedad,
ellas no eran permitidas de participar en ninguna de las actividades políticas, sociales, ni mucho menos académicas, sino que estaban destinadas a permanecer únicamente en sus hogares para el servicio de los hombres. Sin embargo, a la segunda mitad del siglo XX las cosas comenzaron a cambiar y gracias a diversos movimientos, entre ellos los movimientos feministas principalmente, le han permitido a las mujeres tener el acceso a la educación y a los procesos democráticos. Grandes mujeres marcaron un hito histórico, como Marie Curie y otras más, lograron destacar gracias no solo a su contribución a la ciencia, sino por su lucha social contra los estándares masculinos que se encontraban en ese tiempo. Desafortunadamente, muchas otras mujeres quedaron detrás de los nombres de sus esposos, de sus padres o incluso de sus hijos. Así es que esta lucha permitió tener nuevas imágenes para que hoy en día sean más mujeres las reconocidas como luchadoras sociales y académicas. Es así que hoy en día muchísimas mujeres están encontrándose enfrente de algunas instituciones académicas, al frente de los podiums, hablando de distintas investigaciones, pero desafortunadamente todavía existe algo que se llaman microinequidades, pequeñas cosas que no facilitan la total inclusión o la total igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Muchas mujeres todavía tienen que hacer muchos esfuerzos para obtener un artículo publicado o para alcanzar un puesto académico de relativa importancia. Es por ello que la Universidad Metropolitana de Ecuador diseñó una estrategia que por medio de 8 objetivos específicos pretende alcanzar una mayor equidad e igualdad en las universidades. La primera de ellas es promover la concientización sobre la igualdad, lograr explicar y dar a entender qué es lo que se quiere alcanzar. No es solo una mayor participación femenina, es una igualdad de oportunidades para alcanzar los mismos puestos, los mismos reconocimientos, independientemente del género al que la persona sea. Garantizar mayor participación académica de las mujeres y, por supuesto, de las personas en general que deseen alcanzar ciertos grados. Ellos deben tener la posibilidad de participar activamente en el área académica. Por eso es necesario también una mayor representación del profesorado femenino. Las mujeres, como profesoras, deben ser capaces de estar al frente y de inspirar a otras mujeres a alcanzar nuevas metas. Para lograr todo esto, las condiciones de los estudiantes deben mejorar a sí mismo. Es necesario que las condiciones ambientales y socioculturales sean las adecuadas para potencializar el aprendizaje y la inclinación hacia un futuro de equidad. La libertad de expresión también es indispensable, pues por medio de ella se van a escuchar las necesidades de las jóvenes y los jóvenes implicados en estas áreas. Solo de esa manera se pueden satisfacer y se pueden resolver las problemáticas sociales. La transformación activa es esencial porque se necesita ir actuando, no solo hablando, no solo creando contenidos, sino actuando, creando cambios constantemente. Y la capacitación sistémica va a permitir lograr eso, dándoles una educación más específica tanto a los y las profesoras como a también los estudiantes. Incentivar el papel masculino del cambio es fundamental porque solo por medio de la concientización del papel que también juegan los hombres será que se logrará aceptar el papel de las mujeres en la sociedad académica. Lawrence Henry Sommer, quien precedía a la Universidad de Harvard, explicó por qué había tan pocas mujeres en ciencias e ingenierías en las universidades, mencionando 3 hipótesis. La primera, los hombres se quedan el tiempo necesario mientras que las mujeres no lo hacen porque descuidan el hogar. Segunda, la diferencia en los test, donde los niños salen más altos, se vuelve factor decisivo a la hora de seleccionar al personal. Tercera, la ausencia de mujeres se debe a diferencias innatas entre los sexos. Estos comentarios fueron acusados de sexistas
pero nos permiten ver una sorda disputa en el medio académico. Lawrence Henry Sommer, quien precedía a la Universidad de Harvard, explicó: las trampas del discurso políticamente correcto se caracteriza por una atención excesiva a las sensibilidades de quienes son vistos como diferentes de la norma. De esta manera, los intentos por abolir el sexismo se ridiculizan y se reducen al absurdo. De esta forma, el tema de equidad de género es absorbido por las instituciones. La historia de la exclusión de las mujeres en la educación se remonta a los siglos XII y XIII, en donde el saber estaba monopolizado por la Iglesia Católica. A las religiosas se les había compartido el privilegio de la cultura, pero se les despojó del acceso a la autoridad. En cuanto a la tradición y cultura de género en México, en el último tercio del siglo XX, las mujeres se integraron a la vida de las universidades. Pero, aunque se elevaron las tasas, la división sexual de las profesiones se consolidó. El recurso a la biología. El malintencionado argumento de inferioridad natural valida su ausencia de los espacios considerados naturalmente masculinos. Vemos esta experiencia como una imposición universal sobre el pensamiento cotidiano sobre el género. El modelo del continuum es aquel donde las capacidades de hombres y mujeres se traslapan oponiéndose al paradigma de un espacio académico y de trabajo donde existe una superioridad biológica. ¿Existe violencia de género en las universidades? Claro que sí, aunque es un fenómeno poco reconocido incluso por las mujeres que padecen sus efectos. En muchos espacios universitarios forma parte de su cultura institucional, ya que se reproducen en formas de discriminación y violencia contra las mujeres, y se desarrolla puertas adentro. ¿Existe violencia de género en las universidades? Claro que sí. Variedad de entrevistas. El propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado, en sus propias palabras. El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el contenido y la narrativa de cada respuesta. La entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre el entrevistado y el entrevistador. En la entrevista cualitativa pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etc. Y se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo, por ética o complejidad. También se sugiere un orden de formulación, esto es comenzando con preguntas generales o fáciles, posteriormente con preguntas complejas, podemos continuar con preguntas sensibles y delicadas y finalmente hacer un cierre de preguntas. La entrevista cuantitativa se centra en el instrumento que será aplicado por entrevistadores calificados. Los cuestionarios se basan en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Sus contextos pueden ser autoadministrados, entrevista personal o telefónica o vía internet. También tenemos las preguntas cerradas. Son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas y resultan ser más fáciles de codificar y analizar. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Las preguntas abiertas proporcionan una información más amplia y son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o bien la que tenemos es insuficiente. Para formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas de respuesta. De no ser así, es muy difícil plantearlas. Es importante que el investigador se asegure de que los participantes a quienes se les administran
conocen y comprenden las categorías de respuesta. En las entrevistas se utilizan diferentes herramientas para obtener y registrar la información. Entre estas tenemos grabación de audio o video, notas de libretas y computadoras personales o de bolsillo, dictado digital, fotografías, simulaciones o programas computacionales para interactuar con el entrevistado, en situaciones que así lo requieran y donde resulte factible y conveniente. De la diversidad de entrevistas, la más recomendable para las investigaciones con perspectiva de género y las feministas es la entrevista no estructurada, libre, abierta y, como la nombró Naum 1968, entrevista profunda, porque a través de ella es factible nombrar aquello que posiblemente no se considere poseer o conocer, citado en Delgado G. 2008. Conclusiones. A lo largo de la historia se ha ido construyendo el concepto de género en diversos sectores, logrando dar a conocer la representación polarizada de hombres y mujeres. En principios del siglo actual, diversas universidades han demostrado gran interés en el binomio sexo-género, abordándolo desde diferentes perspectivas. Los avances se han divulgado en publicaciones y artículos especializados, precisando así que nacer hombre o mujer no es el fin, sino el principio de estudio. En el ámbito de la psicología clínica, la entrevista es una importante herramienta de información, pues mediante ella podemos conocer aspectos importantes de la persona o personas, sus datos generales, su problemática principal o causas de dicha situación, y en muchas de las ocasiones es la entrevista la que nos permite obtener información de aspectos físicos, sociales y culturales. Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y cultive la empatía, es decir, el rapport. Actualmente, lograr cambios en una sociedad violenta y de desigual es a través de prácticas que permitan despejar dudas y eliminen tabús. El género debe estudiarse desde cualquiera de los escenarios en los que actúa, puesto que no es algo estático que se tiene, sino algo dinámico que se construye día a día.